de San Fernando Rey y estamos haciendo un tutorial sobre el conocimiento, que es ciencia, sujeto y objeto, y los distintos autores que dan sentido a este tutorial. Mis compañeros son Cecia, Bárbara, Nicolás y la que le habla es Iris. La ciencia a su vez se clasifica en formal y en práctica, y de las prácticas nace lo que es el conocimiento científico y la investigación científica, que cada una tiene sus objetivos y métodos de estudio. Las ciencias prácticas comprenden al conocimiento científico y la investigación científica. Las características del conocimiento científico son que es práctico, quiere decir que parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ello. En toda la ciencia, en todos los campos, la ciencia siempre parte de los hechos. Los enunciados fácticos se llaman datos empíricos y estos son la materia prima para la elaboración de teorías. Trasciende un hecho, lo descarta, elabora uno nuevo y lo explica. También es claro y preciso porque su lenguaje es claro y preciso y si bien no está libre de vaguedades, siempre busca ser exacto, digamos. Y posee técnicas para buscar el error una vez que lo encontró, sacar provecho de esos errores. Es comunicable porque comunica información a todo el que esté preparado para recibir, a quien quiera que sea que esté preparado para recibirla. Es verificable porque necesita aprobar el hecho de la razón para explicar conjuntos de fenómenos. Es sistemático porque no es que son ideas al azar o ideas inconclusas, sino que son un conjunto de información conectadas lógicamente entre sí. Tal es así que si alguna hipótesis se llega a cambiar, se produce un cambio muy importante que puede eliminar esta hipótesis o el conjunto de ellas. Es general porque ubica hechos singulares en pautas generales. Es legal porque busca leyes naturales y culturales y las aplica. Inserta hechos singulares en pautas generales y estas leyes son llamadas leyes naturales o leyes sociales. Es predictivo porque predice cómo fue el pasado, cómo pudo haber sido el pasado y cómo puede ser el presente. Y se caracteriza porque no por su importantibilidad, sino más precisamente por su certeza. Dice que las predicciones elaboradas con reglas a veces son más exactas que las predicciones elaboradas con herramientas científicas. Y también es analítico porque busca estudiar a los objetos con sus elementos, es decir, despedaza al objeto en elementos más pequeños para poder así estudiarlas mejor. Esa sería la ciencia fáctica, que son las ciencias sociales y naturales. Luego tenemos las ciencias formales, que serían la lógica y la matemática, y que dice que no pueden aplicarse a la vida diaria ni a la realidad. Se emplean en la vida cotidiana y a las ciencias fácticas. Su objeto no son cosas ni procesos, sino formas que se pueden utilizar para relacionarse con sentidos fácticos y con sentidos empíricos. Hola, yo voy a hablar de conocimiento, ciencia y epistemología según la autora Esther Díaz. Conocimiento es una manera de relacionarse con la realidad. Se describe, explica, predice y se retrodice. Hay dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. El del sentido común se caracteriza por ser aceroso, desordenado, asistemático,
espontáneo e inconsistente. Y el conocimiento científico se caracteriza por ser crítico, analítico, metódico, sistemático, controlable, unificado, lógicamente consistente, comunicable por el lenguaje preciso, objetivo y provisorio. Ciencia. El término ciencia abarca varios sentidos, pero hay dos sentidos que son importantes aquí. El primer sentido es de mayor extensión, se refiere al conocimiento que la época histórica considera sólido, fundamentado y evaluado por determinadas instituciones. Y el segundo sentido es más preciso, alude a los conocimientos que surgieron en el siglo XVI y XVII, cuyos fundadores fueron Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, que junto a las instituciones en que se ha desarrollado y se desarrolla constituyeron la empresa científica. Para hablar de epistemología primero tenemos que hablar de filosofía, que significa amor y sabiduría, que es la ciencia que estudia las propiedades, causas y efectos de la importancia del universo. De la filosofía salen dos ramas, la gnoseología y la epistemología. La gnoseología trata del conocimiento en general y la epistemología que es una reflexión filosófica especializada y que se ha considerado como una ciencia con propio peso. Bueno, yo me llamo Grisel, como dije anteriormente, y lo que voy a explicar es sobre Obiols. Según Obiols, la descripción del conocimiento del fenómeno es un método para llegar al conocimiento. Y el conocimiento se separa en dos fases, el sujeto y el objeto. El sujeto describe y aprende del objeto, porque el objeto, por ejemplo, el sujeto lo conoce, pero va aprendiendo de él. Por ejemplo, acá tenemos un celular. Yo vendría a ser el sujeto y el celular el objeto. Yo no nací aprendiendo cómo se maneja el celular, sino que yo fui aprendiendo del objeto y de los conocimientos que me dieron anteriormente sobre el objeto, sobre el celular. Entonces, el sujeto imagina, se hace una imagen del celular y de ahí lo va como reseteando o va adquiriendo el conocimiento que el celular le da. Pero no podemos separarnos, digamos, es decir, el sujeto no puede vivir sin el objeto y el objeto no puede vivir sin el sujeto. Por eso es una relación. En esta teoría también nos dimos cuenta que el sujeto tiene varias ramas. Por ejemplo, está el dogmatismo, el empirismo, etcétera, etcétera, que lleva al sujeto a tener varios conocimientos. Eso es lo que Obiols quiso relatar en este reportaje. Bueno, con estas explicaciones que hemos hecho de las ciencias y los diferentes autores que hablan sobre el tema, damos por finalizado este tutorial y espero que les sirva de ayuda en sus estudios. Muchas gracias.